Bueno, bienvenidos nuevamente a este Reto Biblia 2021. Si ustedes ya realizaron el Reto Biblia 2020, les voy a invitar primero a ver mi video anterior para que entiendan de qué estoy hablando ahora. Si ustedes están viendo este video y no hicieron el Reto Biblia 2020, también les voy a dejar el video aquí para que inicien ese reto del año pasado, que quiero aclarar y lo voy a repetir. Creo que el reto de mi vida, no importa que aquel se llame 2020 y este se llame 2021, no van a perder vigencia, porque ambos lo que hacen es que nos invitan a aprender más de la Biblia de diferentes maneras. Entonces, pues el año es el en el que lo planeé, en el que Dios me incomodó liderar este proyecto, pero el primer día de cualquiera de los retos puede ser cualquier año, ¿ok? Entonces aquí les voy a explicar cómo vamos nosotros a meditar en el versículo que vamos a recibir cada día, ¿ok? Vamos a utilizar un método de estudio que se llama ¿qué? ¿Por qué? Porque vamos a hacer esas dos preguntas a un versículo o un texto de la Biblia, ¿ok? Entonces el método ¿qué? ¿Por qué? Y para estudiar estos versículos con ese método vamos a hacer tres cosas, ¿ok? Lo primero, ustedes van a leer el versículo. Bueno, quiero decir que primero nosotros debemos orar para que Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra y poder descubrir lo que Dios nos va a enseñar. Que ese es punto cero. Ahora sí, después de orar y todos estamos listos, lo primero que vamos a hacer es identificar una palabra o una frase de ese versículo que nos llamó la atención, ¿ok? Identificamos una frase o una palabra, ¿listo? La pueden subrayar o, como hicimos el año pasado, pueden tener su agendita, sus hojas, y ahí escriben el versículo y dicen: esto es lo que me llamó la atención. Y ahora sí venimos con las dos preguntas del nombre del método. La primera pregunta sería ¿qué? Entonces yo voy a sacar mi palabra y yo voy a decir qué significa esa palabra. Pero escúchenme bien, ¿qué significa una palabra doble? ¿Qué significa para ese momento, ese tiempo? ¿Y qué significa para mí? ¿Ok? ¿Qué significa? Y la segunda pregunta que le vamos a hacer a ese texto es ¿por qué? Entonces vamos nuevamente a hacer la pregunta doble. ¿Por qué está eso escrito ahí para ese tiempo, para esas personas que lo leyeron antes que yo? ¿Y por qué está escrito ahí para mí? ¿Ok? Entonces ese es el método ¿qué? ¿Por qué? Vamos a usar el versículo diario. Primero escogemos la palabra o frase que me llamó la atención. Segundo, vamos a preguntar qué significa ahí y qué significa para mí. Y tercero, por qué está escrito ahí para esa gente y por qué está escrito ahí para mí. Y les voy a dar rápidamente un ejemplo. Escogí el versículo 2 de Génesis 2. Génesis 2:2, que dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. ¿Listo? De ese versículo, mi palabra que me llamó la atención es reposó. Entonces ya tengo mi primer paso, reposó. Y voy con la primera pregunta. ¿Qué significa reposó? Eso viene del verbo reposar. Entonces, ¿qué significa ahí? Significa que Dios, después que hizo todo, paró. ¿Ok? Ya dejó de trabajar en ese séptimo día. No trabajó, descansó. ¿Listo? Eso es lo que significa ahí. ¿Y qué significa para mí? Entonces, descansar significa también dejar de hacer actividades. Después de haber trabajado, yo voy a parar y voy a descansar. Voy a dejar de hacer las actividades o el trabajo. ¿Listo? Y ahora vamos entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios descansó? Entre otras cosas, Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué descansó? Entonces, meditando en esto pienso, Dios descansó para darnos un precedente, un ejemplo. Dios descansó, entre otras cosas, para contemplar su creación. O sea, Él vio que todo estaba, wow, súper bueno, entonces ya no voy a hacer nada más. Entonces Dios descansó para contemplar, para dar un ejemplo, porque Él físicamente no necesitaba ninguna reposición de nada. Él no se cansa, ¿listo? Eso es lo que pienso yo, que la razón por la que Dios paró, dejó de trabajar por un día, ¿listo? Y ahora, ¿por qué está ahí para mí? Entonces pienso que está ahí para mí porque, entre otras cosas, nosotros sí nos cansamos, los seres humanos sí nos cansamos, hasta biológicamente es necesario el descanso. Entonces, está ahí para mí para decirme que yo necesito descansar, pero además
está ahí para mí para decirme que yo debo parar y contemplar, pero tomando en cuenta otras partes de la Biblia, Dios quiere que en nuestro descanso nosotros paremos y nos enfoquemos en Él, porque para eso estableció el día de reposo. No tanto para enfocarme en mí, sino parar todo, contemplar, pero ¿qué es contemplar? Enfocarme en Él, en pasar tiempo con Él. Entonces, esa es la que yo creo que es la razón por la que aquí está esa palabra reposar para mí, ¿ok? Entonces, acabo de cumplir los 3 pasos de este método qué, por qué con ese versículo. Y eso es lo que vamos a hacer cada día con el versículo que vamos a estudiar de cada libro de la Biblia. Entonces, nuevamente les animo, si quieren unas hojas, si quieren una libreta, y ustedes van a ir escribiendo cada día, haciendo su devocional con el versículo que vamos a compartir juntos, ¿ok? Al final de los 5 versículos o diariamente, si me están viendo desde YouTube, yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios su qué y su por qué, porque también es interesante ver el punto de vista de otras personas, ¿saben? Como, oye, yo no había pensado en eso, o escogieron una palabra diferente a la mía. Entonces, si me están viendo por otro medio, por WhatsApp o por otro medio que alguien haya compartido el video, yo los voy a invitar a que se vengan hasta YouTube y en los comentarios vayan compartiendo su qué y su por qué de cada día. Entonces, ahora sí, listos para comenzar. Es algo muy sencillo, pero creo que va a ser igual de impactante como todo lo que aprendimos en nuestro reto del 2020. Entonces, los espero.